Profesor Eduardo, ¿cómo están? Buenas noches compañeros. Mi nombre es Martín de la Cruz y en esta ocasión, en esta área de epistemología, voy a hablar sobre los autores que aportaron a la educación y que aún pueden seguir trascendiendo, ¿no? El primer caso del primer autor que voy a hablar es Jean-Jacques Rousseau. Rousseau nació en Ginebra en el año de 1712. Fue uno de los grandes filósofos y escritores, uno de los más destacados en la época de la Ilustración. En la Ilustración mucho se veía el tema cultural. El tema cultural era primordial. Y esto se enfatizó muy fuerte cuando se dio la Revolución Francesa. Ese fue uno de los grandes momentos épicos en la época de la Ilustración. Rousseau vivió en una época en que la educación significaba tener poder. Y era así. Las grandes personas que tenían una muy buena educación eran las personas que trascendían y que tenían el poder en esa comunidad. Una de las obras más importantes de Rousseau es Contrato Social. ¿De qué trata esta obra? Esta obra más que todo trata sobre el tema de la igualdad de los hombres bajo el Estado, instituido por medio de un contrato. ¿Okay? Más que todo, esta obra brinda algunos elementos para nosotros poder entender que la idea de la educación, los ideales, están bajo el control del Estado. Y es por eso que el Estado está en la obligación de dar una educación de calidad. Si lo llevamos a nuestras épocas, este pensamiento, mediante este libro de Rousseau, es muy importante, en el cual no se da, lamentablemente, en países subdesarrollados como el nuestro. Si vemos en Perú, lamentablemente la educación está en un nivel muy pobre y muy bajo, y no se le da la importancia necesaria. Quizás podamos tener infraestructura, como muchas veces vemos, y que son muy abandonadas, y en el tema de la educación, que la educación el Estado debe brindarla de manera gratuita, pero no tenemos calidad de educación. Lamentablemente es así. Y es algo que no ha ido caminando durante muchos años y nos sigue abatiendo día a día a todos nosotros, y los únicos perjudicados son nuestros niños. Así que de un enfoque como docente veo de que ese tema sí tiene que cambiar muchísimo, ¿no? El Estado debe preocuparse más en el tema de que brindar calidad de educación hacia nuestros estudiantes. Hablando del primer actor, Rousseau. Cabe recalcar de que Rousseau también cuenta con 4 obras muy importantes. La Nueva Eloísa, que fue en el año 1761, el Contrato Social, de la obra que estaba hablando, que fue en el año 1762, Emilio de la Educación en el año 62 y Confesiones en el año de 1782. Aporte de la educación por parte de Rousseau. Él decía que la educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. Él siempre hablaba de la libertad, de la igualdad, y que una persona quizás pobre no podía ser esclavo del poder de una persona educada. Y muchas veces lo vemos ahora en nuestra realidad. Eso es lo que hablamos de Rousseau. Ahora tocaremos al siguiente autor. En esta ocasión es John Locke. ¿Quién fue John Locke? John Locke es un británico nacido en un pueblo llamado Brinton en el año de 1632. Fue uno de los máximos representantes del empirismo inglés. ¿Okay? Esa es parte importante. Y se preparó y estudió en Oxford, en la Universidad de Oxford. Locke, más que todo, no pretendió sembrar un tema de sistema educativo. Al contrario, él decía que la educación, los lineamientos de educación tenían que ir para los hijos de la nobleza. Es así que la idea principal y de la idea representativa de Locke es que reflejaba la percepción pedagógica de su tiempo. En el campo de la educación, John Locke
más que todo se preocupó mucho en lo que es la virtud, la sabiduría, las buenas maneras y el aprendizaje. Su idea más que todo se reforzaba en el tema de una educación en casa, que tenía que ser dictada por un maestro, un sabio, que venía de una escuela pública, porque decía que en los hogares existía mucha gente que se dedicaba a lo que es las malas costumbres. ¿Me entienden? Eran, por ejemplo, no tenían una muy buena educación y él mucho se abocaba a eso. Parte principal, más que todo, él decía también que el núcleo del pensamiento de John Locke era obligar desde temprana edad a adquirir buenas costumbres, ya que en la niñez, más que todo decía ahí, no se tiene personalidad ni exigencias en la autonomía del niño. Como vemos ahora, eso casi, nosotros como educadores, ¿qué nos preocupa más? De que el niño sea autónomo, de que llegue a desenvolverse él solo. Ese era el pensamiento de John Locke, que muchas veces también ahora en la actualidad trasciende de buena o mala manera. ¿Se da o no se da? Entonces, la verdad que esto es un tema muy importante. Bueno, algo también Locke daba mucha importancia era a los ejercicios corporales. Él, por ejemplo, pedía de que realizaran actividad física, como por ejemplo la carpintería, que es una actividad física, la jardinería, el esgrima. Él hablaba de eso. Como miren, desde esa época ella hablaba del tema de la actividad física y lo importante que era para el ser humano. Y hay una frase muy importante de John Locke que muchas veces la habremos escuchado nosotros, la cual dice: Juvenals mens sana in corpore sano. ¿Qué quiere decir esto? Mente sana en cuerpo sano. Hay algunas obras de John Locke, por ejemplo, es el ensayo sobre la tolerancia, escrita en el año 1667, y el ensayo sobre el entendimiento humano en el año de 1690. El aporte a la educación de John Locke decía, se debe enseñar al niño y a la niña, a ambos, a dominar sus impulsos y reprimir sus excesos. Nos habla de emociones. Y optar en sus elecciones por lo que la razón les indique como bueno, a ser responsable de sus actos y a aceptar los límites razonables que se les impongan. Es decir, en esta situación, él buscaba de que el niño sea autónomo, de que él mismo busque sus propias soluciones. ¿Ok? Bueno, profesores, ha sido mi exposición el día de hoy sobre los dos autores que me ha tocado y bueno, espero ha sido de su agrado. Muy buenas noches, muchas gracias.